A continuación tendremos el tema de los microprocesadores y microcontroladores. Como bien recordamos en temas anteriores, hemos visto el funcionamiento de un microprocesador. Actualmente un microprocesador es un componente que realiza las instrucciones y tareas involucradas en el procesamiento informático. En un sistema informático, el microprocesador es la unidad central que ejecuta y gestiona las instrucciones lógicas que se transmiten. Anteriormente conocimos las funciones de un microprocesador. Actualmente existen más de 15 millones de microprocesadores distintos en diferentes encapsulados y capacidades. Recordemos también que un microprocesador gestiona, recibe y envía información a una memoria y desde varios periféricos. Recordemos también que existen periféricos de entradas y salidas, que estos son comandados a través de los buses y los controladores del sistema. Tenemos acá un breve diagrama de un microprocesador, donde este es controlado a través de varios periféricos de entradas y salidas. Tenemos acá como ejemplos teclados, mouse, monitor y muchos medios de comunicación que este recibe y envía hacia un microprocesador. También conocimos que un microprocesador está basado directamente en un sistema donde este es acompañado por memorias, buses de direcciones, también controladores para poder enviar y recibir información. Tenemos acá un diagrama básico, sencillo para poder entender cómo funciona un microprocesador. Tenemos acá el microprocesador y este es comandado a través de sus buses de direcciones, de memorias, memoria RAM, memoria ROM, controladores de entradas y salidas. Y no digamos los periféricos que este va a tener para poder ingresar o enviar alguna información. Así es como hemos concluido hasta el momento el tema de los microprocesadores. Ya vimos que un microprocesador es un circuito integrado capaz de procesar información y que este es apoyado a través de varias secciones como memorias, controladores, buses de direcciones y periféricos. A continuación tendremos el tema de los microcontroladores, un tema totalmente distinto a un microprocesador, ya que este circuito es capaz de poder ser programado. Ahora, ¿qué es un microcontrolador? Pues es un circuito integrado programable, conocido como PIC, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria interna. Incluye sistemas para controlar elementos de entradas y salidas. El término de programable quiere decir que se puede planificar la manera de cómo va a funcionar, que se puede adaptar a nuestras necesidades. En otras palabras, es un integrado capaz de modificar su comportamiento en función a una serie de instrucciones que es posible comunicarle. Tenemos una imagen donde representa a un microcontrolador. Un microcontrolador es un componente que viene precisamente en blanco. Este no trae programación. La programación lo debemos de realizar nosotros los usuarios para poder hacer funcionar este circuito programable. Entonces, ¿cómo funciona un microcontrolador? Este está basado directamente por puertos. Tenemos acá como ejemplo en este microcontrolador varios puertos. Veamos acá, tenemos RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7. También tenemos otro segundo grupo acá. Está compuesto desde RB0 hasta RB7. Tenemos acá RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7. Por supuesto, todo circuito integrado programable va a necesitar de una fuente de alimentación. Tenemos acá para el pin 14 la entrada de voltaje positivo y para el pin 5 un voltaje negativo. Existen varios modelos, varios tipos en tamaños y también de fabricantes quienes proporcionan a todo público los microcontroladores. Vemos acá en nuestra primera imagen un circuito integrado pareciera que es común, pero lo identifica acá como PIC, que quiere decir circuito integrado programable 16F84A. Tenemos un segundo circuito programable. Veamos acá, este pareciera que es un microprocesador, pero a través de estas siglas PIC indican que este es un circuito programable. Tenemos acá otra imagen que este también es un circuito programable. Y vemos acá, pareciera que este es un temporizador 555, pero dice acá que este es un circuito
Picaxe 08M2 y este es un circuito 100% también programable. Tenemos acá otro circuito integrado que relaciona a un circuito microcontrolador. Tenemos acá básicamente el diagrama de un microcontrolador. Tenemos acá la unidad central de proceso. Va a tener entradas y salidas binarias. Recordemos que todo sistema digital está basado en códigos. Entonces tenemos acá como código binario. También puede trabajar en sistemas octales, hexadecimal, que es muy utilizado. Y vemos acá que precisamente este microcontrolador está basado en dos partes. A uno le vamos a llamar como tris A y otro port A. Quiere decir de que son dos elementos totalmente distintos. ¿Qué quiere decir tris A? Dice que el tris A determina si los pines del puerto se configuran como entradas o como salidas. Esto ya iría directamente en el ámbito de programación. Yo tengo que determinar si el circuito programable va a tener, por ejemplo, en el port A como entradas o en el port B como salidas. Tenemos entonces acá también como port A, que está compuesto como ejemplo desde un puerto B hasta un puerto C como ejemplo. Tenemos acá que va a comandar directamente las entradas y salidas. ¿Cuáles serían las entradas y salidas? Vemos este ejemplo acá. Tenemos interruptores. Un interruptor nunca va a funcionar como una señal de salida. Siempre va a ser una señal de entrada. Un diodo LED tenemos acá. Nunca va a ser una señal de entrada. Va a ser una señal de salida. Tenemos acá un switch pulsador como ejemplo. Este switch pulsador indica que la señal va a salir. Tenemos acá otra información, dice que tenemos en este diagrama un sensor, entonces este sensor ingresa una información. Entonces vemos acá que dice salida, salida, entrada, entrada, salida, entrada, salida, entrada. Esto quiere decir que la programación está realizada en este modelo. Dentro de las descripciones de los pines de conexión de un microcontrolador destacan directamente estas funciones, así es de que debemos de tomar muy en cuenta estas funciones. Como número 1 tenemos un oscilador, dice que OSC1 diagonal clocking in, esto quiere decir de que está compuesto con la señal de reloj. Recordemos de que en un microprocesador es muy importante la señal de reloj. Acá también es muy importante la señal de reloj. Está compuesto por oscilador 1 y oscilador 2. Dice que en el oscilador 1 es la entrada del cristal de cuarzo o del oscilador externo. Puede ser algún temporizador quien origine la señal de reloj. También en el oscilador 2 dice que va a ser una salida del cristal de cuarzo. Ya más adelante vamos a conocer cómo nosotros poder armarnos de un oscilador para un microcontrolador. Es muy importante el término de BSS. Esta es la conexión negativa, conectada a tierra o GND. Acá nunca va a aparecer con el signo menos. Siempre va a aparecer el término de VSS que indica negativo. Y también tenemos el término de VDDD para la conexión del positivo. Recordemos de que estos son componentes digitales, entonces no necesitamos más de 5 voltios para que funcione. Tengamos muy en cuenta, no podemos ingresarle 9 voltios. Y si en caso tuvieran los 9 voltios, tenemos que colocarle un regulador de 5 voltios para que pueda funcionar perfectamente. Tenemos acá otra función de MCLR. Es un reseteo, es un pin para poder resetear el funcionamiento. Se utiliza para poder reiniciar la función o simplemente si el microcontrolador quedó paralizado, nosotros podemos resetear. Tenemos acá que es la función de MCLR o VPP, que así puede venir en el diagrama. Dice que es una entrada de reset o entrada de voltaje de programación. Acá nosotros debemos de aplicarle una señal de voltaje para poder reiniciar. Dice también que es una entrada de voltaje de programación. Si no se va a utilizar, se debe poner a 5 voltios positivos. Quiere decir que si no usamos el reset, tenemos que colocar esta señal a positivo para que entonces funcione. Existen señales digitales y señales analógicas. Estas señales pueden ser de entrada o de salida. Las señales analógicas o digitales van a ser precisamente convertidas a través de esta función de ADC o DAC, que quiere decir convertidor de una señal analógica a digital. Y en este caso sería un convertidor de una señal digital a
analógica. Y son dos funciones que nosotros podemos programar en un microcontrolador. Ya vimos anteriormente que un microcontrolador está basado directamente por puertos. Entonces tenemos acá el puerto A, que es un grupo de pines de conexión para poder nosotros determinar si son entradas o salidas. Tenemos el puerto A, puerto B, tenemos el puerto C, el puerto D y el puerto E, si en caso el microcontrolador tuviera más opciones. No siempre un microcontrolador puede tener hasta el puerto E. Algunos únicamente traen puerto A y puerto B. Algunos traen puerto A, B y C. Y algunos traen desde el puerto A hasta la E. Todo va a ir en orden. No esperemos de que exista un puerto A y también exista un puerto D. No, tiene que ser A y B, A, B, C, A, B, C, D. O puede ser A, B, C, D y E. Entonces estos puertos pueden ser ordenadas como entradas o como salidas. En un sistema de programación es muy importante saber qué pasos seguir para poder nosotros tener ya programado nuestro circuito integrado. Tenemos acá 4 pasos básicos que debemos de tomar en cuenta para poder programar. ¿Qué necesitamos para poder programar un microcontrolador? Primero es saber editar. Para poder editar nosotros necesitamos básicamente una computadora, un software para poder introducir datos. Veamos acá la descripción, dice que es escribir el programa y hacer una lista de instrucciones en un lenguaje que nos permita indicarle al PIC lo que deseamos que haga. Nunca el microcontrolador va a hacer realmente lo que él quiera. Nosotros vamos a determinar qué es lo que queremos que haga el microcontrolador. También el siguiente paso para poder programar va a ser la compilación. Dice que la compilación es la traducción del programa al lenguaje del microcontrolador. Nosotros los humanos utilizamos algunos lenguajes para poder comunicarnos. Tenemos el lenguaje del habla para poder comunicarnos, pero si yo les estuviera hablando ahorita en otro idioma, ustedes no me van a entender. Entonces nosotros necesitamos comunicarnos hacia el circuito integrado programable con el lenguaje de comunicación adecuado. Existen varios lenguajes de comunicación que por supuesto los vamos a ir conociendo más adelante. Tenemos acá otro paso importante para poder nosotros programar en su totalidad un microcontrolador, que es el paso de quemar el microcontrolador. Este proceso se hace digitalmente. No lo vayan ustedes a realizar de una manera como decimos nosotros, quemar el PIC, entonces echémosle fuego al PIC. No, se trata de hacer un siguiente paso. En este caso vamos a necesitar de un software para poder nosotros quemar el PIC. Y también necesitamos un programador. El programador es una tarjeta electrónica que ya viene diseñado para poder insertar nuestro microcontrolador y nosotros el programa que ya editamos trasladarlo al microcontrolador. Ese proceso se le llama quemar el PIC. También necesitamos, para poder culminar con nuestra programación, probar si funciona. En este paso se trata de verificar el funcionamiento del programa juntamente con el microcontrolador. Así es de que con este ya vamos nosotros a concluir lo que nosotros ya programamos y probarlo directamente en algún protoboard o en alguna tarjeta electrónica ya diseñada para poder nosotros ya tener listo nuestra programación. Como esquema tenemos acá resumidamente lo que ya vimos: nuestra computadora, el lenguaje de programación incluyéndole las instrucciones debidas, que es lo que el microcontrolador va a realizar. Tenemos acá la configuración de compilación, es la traducción que va a existir entre el lenguaje de programación y el circuito integrado. Tenemos acá la programación, ya estamos mandando la información, quiere decir que estamos quemando ya el PIC. Y por último tenemos el microcontrolador ya editado, ya programado. Resumidamente, lo que vimos en este tema fue que existe un circuito integrado programable llamado microcontrolador.
De aquí en adelante vamos a ir conociendo más acerca de los microcontroladores y esperemos en poder también ya programar alguno de estos. Así es de que gracias por su atención y hasta pronto.